Buenas noches, amigos de Red Agenda 2030. Esta noche nos estamos conectando para hablar de un proyecto que fue muy importante en el tiempo que duró. Tengo entendido que todavía quedan como memorias y de vez en cuando tendrán alguna actividad, pero me estoy refiriendo a la campaña Vive sin Drogas de la Fundación Azteca, que como ustedes saben, pues es una de las instituciones voluntarias del señor Ricardo Salinas Pliego y que marcó, como él dice en un tuit recientemente, en el marco de esta noticia de la buena idea que le gustó bastante al presidente Donald Trump en cuanto a que a través de una campaña publicitaria masiva se pudiera comunicar a la población y a los jóvenes sobre todo de las graves afectaciones a la salud que causan las drogas. Entonces él escribió hace unos días un tweet en el que hablaba sobre que esta campaña publicitaria pues había la de Vive sin Drogas había resultado pues un éxito y que en la memoria de muchos mexicanos perdura todavía cómo fue que se logró esa gran campaña donde se involucraban a gobiernos y también a instituciones educativas. Y era un gran movimiento y mi primer acercamiento, lo que yo puedo decir, es que fue durante mi estancia, si no me equivoco, en la preparatoria. Se llevó a cabo un evento en alguna ocasión en un salón muy grande y bueno, la invitación fue, pues la convocatoria fue de bastante personas y ahí es donde me di cuenta que bueno, esta campaña, justamente tengo mi pin de Vive sin Drogas, pues era muy importante. O sea, contaba con el respaldo de muchas personalidades políticas y obviamente de las organizaciones de la sociedad civil. Creo que es lo correcto hablar de las afectaciones de las drogas. Es creo que la mejor de las formas que podríamos encontrar para hacer conciencia en la población sobre no consumir y sobre tener una vida saludable. Creo que nuestra situación por la que actualmente atraviesa nuestro país es complicada y a veces los jóvenes no encuentran solución a sus problemas, cuando en realidad para todo hay solución. Creo que el acercamiento con los padres, tener una buena convivencia con nuestra familia, pues es obviamente prioritario, pero se refuerza mucho más si medios de comunicación, grandes empresas, gobiernos y sociedad civil, todos juntos participamos de una campaña que pudiera ser pues favorable para todos en cuanto a prevención. Es más económico prevenir, lanzar campañas de prevención que atender justamente pues a las personas una vez que ya están inmersas en ese lamentable mundo de las drogas. Revisando el sitio web, por ejemplo, de esta campaña de Vive sin Drogas, pues tenemos participaciones y videos que yo creo que valen mucho la pena retomar y que tienen que ver con pues testimonios y experiencias sobre todo, ¿no? Entonces les invito a que ustedes lo hagan y que revisen justamente. Hay un video de Eufrosina Cruz, esta diputada que se superó de su condición marginal y pues ahora sí que avanzó en la vida. Tenemos otro testimonial de Kate Robinson y así hay otra serie de conferencias y participaciones que afortunadamente todavía se guardan pues en este repositorio que tienen de la Fundación Azteca y de personas que hablan sobre su vida y trayectoria. Eso luego puede ser bastante inspirador, justamente para darse cuenta que encontrando nuestra vocación, fomentando nuestro talento, podemos resolver esos problemas que tenemos
y que no es el camino de las drogas, pues el correcto. El tema del fentanilo es el tema que ha primado en la agenda bilateral porque para Estados Unidos nosotros somos los exportadores y ellos pues también parece ser que no reconocen que son los consumidores cuando esa es la realidad. Sin embargo, en todo ese tema pues hemos estado, el gobierno el gobierno federal de México pues ha estado trabajando en ese asunto del fentanilo desde hace ya mucho tiempo. Inclusive ya hay bibliografía académica sobre el tema y donde de lo que se trata ha sido siempre de tratar de entender por qué es el fenómeno y conocer un poco el sistema de producción, por qué se comercializa, cómo es que llegó esa cosa, quién la inventó, de dónde salió. Bueno, todas esas informaciones ya se conocen. Creo que ya el asunto más bien es atender el tema y hacer todo lo posible para que justamente se termine ese gran problema, que es lo que está obstaculizando de alguna manera la buena relación y es por la cual es el enfado de Donald Trump, justamente es el tema del fentanilo. Ese es el problema. El tema migratorio también es algo que ellos pues están tomando ya acciones, pero ese es otro tema. El tema del fentanilo es muy grave. Creo que hemos visto videos de Estados Unidos de personas en la calle, personas que parecen zombies, y pues eso es muy alarmante. Creo que la preocupación de los norteamericanos es genuina en el sentido de querer tener a su población saludable. Por supuesto, todos los gobiernos quieren tener a una población sana y productiva. Entonces, digamos que las motivaciones de su actuar contra el gobierno de México, pues se podría decir, bueno, son razonables, pero el caso mexicano también tiene algunas posturas y es que los consumidores mayormente están en Estados Unidos. No sé cuántos casos haya de fentanilo en México y si se compara con el número extraordinario de Estados Unidos, pero el asunto es que se tiene que resolver pronto y entonces el motivo de esta campaña de Vive sin drogas creo que debería de reactivarse. No sé si este video lo vaya a ver el señor Ricardo Salinas Pliego o alguien de su gran fundación azteca, pero creo que deberían de sumarse, de reactivar nuevamente la actividad de Vive sin drogas, porque de verdad yo cuando conocí esta iniciativa, ya les decía que ya tenía mucho tiempo, me agradó mucho la forma en la que comunicaban. Había testimoniales, había experiencias reales de jóvenes que se habían drogado, pero que habían superado esa condición. Y entonces creo que se aleccionaba bastante bien a los asistentes de esos eventos que se llevaban casi pues a todo el territorio nacional. Y había muy buena coordinación y bueno, pues también toda la mercadotecnia ayuda. Porque si se habla de una gran campaña de prevención de drogas, como lo comunicaron la presidenta Claudia Sheinbaum y como fue lo que le agradó justamente a Donald Trump, una gran campaña en donde se le diga a los jóvenes las afectaciones en su mente, en su condición física, la gente adelgaza, la gente empieza a tener problemas cardiovasculares, empiezan a deteriorarse como humanos y eso es algo que destacó Donald Trump. Si se les va a hablar así sobre las afectaciones, perfecto, que se haga entonces la gran campaña y entonces eso es lo que yo entiendo que le agradó a Donald Trump cuando la presidenta le dijo que en México se hacían campañas de prevención. La realidad, al menos desde mi punto de vista, es que esas campañas no cuentan con el apoyo suficiente económico para poder tener ese alcance.
¿Y por qué? Porque para una campaña se requiere de mucho recurso económico. Pasa un poco con el tema de la Agenda 2030. Seguramente ustedes han cuestionado, ¿y por qué no vemos más publicidad de la Agenda 2030? ¿Por qué no vemos anuncios espectaculares de la Agenda 2030? Pues porque todo eso tiene un costo. Y en algún momento Vive Sin Drogas pues podía costear todo eso y más. Este pin, que ahorita me lo voy a poner aquí, el pin. Este pin pues obviamente es parte de ese asunto de la publicidad. Entonces, si se está hablando de una campaña para prevenir las drogas a los jóvenes y que no solamente sea como ese tema así como aleccionador, pues que nada más se nos den a conocer cuáles son las afectaciones y que nos hagan sentir culpables o a los jóvenes que se drogan, creo que se tiene que retomar una campaña que al mismo tiempo sí reconozca la gravedad del tema, pero que al mismo tiempo también haya alegría en todos los que participan o han estado afectados por las drogas. Un mundo feliz es a lo que aspiramos. La Agenda 2030 aspira a un mundo feliz. Ciudadanos que se sienten necesitados, que son parte del sistema productivo y que, como dice Ricardo Salinas, justamente él ha dicho en algunas ocasiones, en videos que he visto, que tu opinión vale mucho. Efectivamente, la opinión de los jóvenes es valiosísima. Somos valiosos, todos somos valiosos, más allá de lo de entenderlo como un activo en el sentido de lo económico, porque lo somos una batería, somos una pila, pero más allá de eso todos estamos en este planeta porque así fue y entonces no hay nadie menos importante. Y ese tipo de campañas revestidas de un tipo de alegría es lo que hacía justamente Vive Sin Drogas. Así lo hacía Vive Sin Drogas, con todo el apoyo técnico que ustedes pueden imaginar que tiene el señor Ricardo Salinas, ¿no? Con el asunto de la Fundación Azteca, pero también TV Azteca también se sumaba. Entonces estamos hablando de una televisora con alcance nacional e internacional. Yo no sé muy bien, no me queda muy claro lo de la campaña, pero si la presidenta lo dijo, pues yo quiero pensar que es porque lo van a hacer. En los municipios y en los estados lo que puedo decir al respecto de la prevención es que es una cosa burocrática, se atiende porque se tiene que, pero realmente ese respaldo humano y de hacer sentir bien a las personas me parece desde mi punto de vista que no se trabaja tanto. Se da la atención porque es parte de los indicadores de los gobiernos, tienen que brindar atención, para eso están los gobiernos. Pero falta creo que ese como espíritu más humano y lo que yo decía de la alegría, para que realmente estas personas, una vez que superan su problema, pues puedan realmente encauzarse y encontrar esa oportunidad laboral o de regresar a los estudios o de reintegrarse a su familia que a lo mejor abandonó. Pero ese seguimiento a posteriori de su recuperación no se le da nunca a nadie. Inclusive en tratamientos psicológicos también, o sea, se dan las atenciones médicas, pero una vez que se supera el periodo de vigilancia médica, vamos a decirlo así, pues cada quien es como responsable de lo que le pase después. Bueno, pues entonces son muchos temas con un asunto de una campaña. Hay una necesidad de tener presupuesto para hacerlo, tratar de llegar a la mayor cantidad de las personas. Somos muchos mexicanos y somos muchos jóvenes, sobre todo adolescentes, son muchos, jóvenes universitarios también, son la población, son la mayor parte de la población actualmente. Y si es a ellos a quienes se les tiene que hacer llegar un mensaje de evitar las drogas, y quizás en particular el fentanilo, que insisto, pues no sé qué tan incrustado está el consumo de fentanilo. Pienso que más bien en México lo que se consume más es la cocaína y no sé, otro tipo de drogas más sintéticas, ¿no? Las famosas pastillas que los jóvenes
a los que los jóvenes pues tienen acceso, es ese tipo de drogas que yo pienso sin tener datos, o sea, sí, reitero, sin tener datos, pero creo que el fentanilo es más bien un asunto de los norteamericanos. Como sea el caso, tenemos que avanzar en el tema de la prevención. Hay instituciones en todos los gobiernos locales, municipales y estatales, obviamente, de atención para estos asuntos. Es decir, hay servidores públicos que están a cargo de unidades o de áreas o de direcciones que están dedicadas única y exclusivamente al tema. Pero vuelvo a lo que decía, el tema es una falta de recursos para poder hablar pues de grandes campañas. Entonces, yo en este momento, desde Red Agenda 2030, quisiera hacer la propuesta de que se retome esta gran campaña de Vive Sin Drogas, y que, como dice aquí, estoy viendo el tuit de Ricardo Salinas Pliego, que dice que soy un adelantado a los tiempos. Aquí les dejo una campaña contra pues el tema que estamos hablando, que sí funcionó y que quedó en el imaginario colectivo. Entonces, y bueno, todavía un poco en la forma de ser de Ricardo Salinas, dice barata para que compren. O sea, quiero pensar que cuando dice barata, no sé si él esté diciendo que puede dar acceso al uso de la marca de Vive Sin Drogas, porque efectivamente es algo que al menos en mi cabeza siempre ha estado presente. Cuando dicen la cancioncita que se inventaron de Vive Sin Drogas, es genial, porque es un jingle que ahí sigue. Es como esa canción que la estructuran tan perfecta para que todo el mundo se la aprenda rápido y que perdure en tu cabeza. Y así es esa cancioncita de Vive Sin Drogas sigue todavía. Entonces no sé si Ricardo con esto de barata para que compren, no sé si se refiere a que pueda ceder de alguna manera los derechos para el uso de la campaña, que sería genial, porque el gobierno ya se estaría ahorrando el diseño de una campaña. O sea, realmente nada más sería retomar la imagen de Vive Sin Drogas y todo lo que compone a la campaña, desde el jingle hasta las frases y la publicidad, los diseños y todo. Entonces sería como echar a andar algo muy rápido porque ya está creado. No sé, pero bueno, el compromiso, entiendo, de la presidenta Claudia Sheinbaum es hacer algo, una campaña masiva, porque al menos eso fue lo que detuvo en algo pues esta conducta muy, vamos a decirlo, muy agresiva de Donald Trump. Él ya estaba listísimo a dejarnos caer el asunto de los aranceles, pero hasta donde tengo entendido le dio una como tiempo de tranquilidad, o pues sí, como un impas de un mes a la presidenta. Es decir, entiendo que si en un mes no se toman las medidas con respecto no solamente al tema de los migrantes que ya están siendo regresados, ya no están pasando migrantes a Estados Unidos, están haciendo deportaciones, están haciendo prácticamente estas como persecuciones, buscando dónde hay migrantes indocumentados, ilegales, como le llaman ellos, ilegales, o creo que ya le dicen criminales, y como ya son criminales, entonces todo el peso de la ley. Y entonces ya eso está ocurriendo. Pero en el tema de las drogas no me queda muy claro cuáles van a ser las próximas acciones del gobierno federal, porque el compromiso fue lanzar una gran campaña, y yo no estoy viendo a esta fecha, que estamos a 22 de febrero, que el gobierno federal haya motivado algo interesante. La propuesta de Ricardo Salinas ahí está en su Twitter, que fue un tuit del 20 de febrero. Entonces pienso que deberían de aliarse con él. La veo difícil porque hay una enemistad enorme. O sea, para colmo, ¿no? O sea, no, los aliados cuando están, resulta que estamos peleados y pues no se puede hacer nada. Pues es muy lamentable, eso es cosa de humanos.
estarse peleando, y cuando se necesitarían apoyarnos, compartir los recursos, lo que tú tienes, compártemelo, y lo que yo tengo yo te lo pongo, y así se hacen los grandes proyectos. Pues en México ese siempre ha sido el tema. Todo el mundo está peleado con todos y entonces nunca se logran hacer las grandes cosas. Hasta aquí mi mensaje. Ojalá de verdad que exista esa campaña. Tiene que haber dinero en los municipios para que se reactiven las campañas de prevención. No basta con las pláticas de sensibilización, 1 o 2 al mes, no sirve. Tiene que ser algo en serio. La publicidad masiva tiene que ser en serio. Debe de hacerse una gran alianza otra vez con las escuelas primarias, con las secundarias y con las preparatorias, que son la mayor población y son principalmente la preocupación, porque son, digamos, por la edad y por la experiencia, muy jóvenes, muy niños todavía, pues no tienen los conocimientos, son fácilmente manejables, se les puede engañar. Son personas que si no tienen el afecto en su casa, pues son muy vulnerables de que otras personas los atrapen y se los lleven al mundo de lo fácil, de las drogas, de la vida de delinquir, y entonces ahí es donde perdemos a un joven, ahí es donde perdemos el valor de las personas, perdemos a los jóvenes. Y luego para reencauzarlos es difícil, porque pierden años de escuela, pierden a la familia que luego ya no logran recuperar. Es terrible lo que ocurre, lo que puede hacer las drogas. Por eso creo que es muy importante, de verdad, insisto. Y la verdad es que me acordé porque Ricardo Salinas tiene este tuit y vi el logotipo de Vive Sin Drogas y es una florecita. Es una flor de colores. Miren, ¿sí la ven? Es una flor de colores que no tiene nada que ver con ningún partido político, por si alguien está diciendo, no, es que Ricardo Salinas es del PRI o es del PAN. No, no es, el que yo sepa es empresario, es dueño de TV Azteca y de Electra y todas esas empresas de la familia Salinas, y bueno, entonces no es nada político. Es algo de sociedad civil. Fundación Azteca sí es de Ricardo Salinas, pero hay otras participaciones en su fundación de otras personas, de otros empresarios como él, y por eso se ha visto fortalecida y esa fundación sigue trabajando. Si no me equivoco, creo que su hija mayor es quien está al frente de esta nueva, pues como etapa, digamos, esta nueva etapa de la fundación. Y quizás pues ya están en otros proyectos, pero es el momento propicio de reactivar campañas para la prevención de las drogas, porque no es un asunto menor. No es todo el tema ese, desde luego hay otros, como la depresión en los jóvenes. Tenemos mucha depresión, tenemos casos también de niñas, de menores de 18 años que se embarazan y están teniendo hijos. Eso también es muy preocupante. Es una realidad que no están funcionando los CIPINAS, los sistemas de niños y niñas de protección, no están funcionando en los municipios. Y entonces creo que hay debilidades institucionales y que por eso es que esos temas no se han podido resolver. Porque no hay campañas de prevención eficientes, porque no hay dinero, no es culpa de los servidores públicos. Me consta que los compañeros hacen lo que pueden. Yo fui servidor público y me consta que no hay dinero. Para la Agenda 2030, en mi experiencia, no hubo dinero. Hasta los últimos 2 años, los primeros 2 no hubo ni un peso, nada. Hasta el tercer año tuvimos acceso a presupuesto y afortunadamente con eso pudimos sacar grandes cosas, pero es un tema de recurso público. Se tiene que destinar recurso a las campañas de prevención. Con el SIDA ocurre lo mismo, con el VIH es lo mismo. Los casos no disminuyen, sigue habiendo personas que se contagian de VIH. Es un problema de salud pública
el VIH y es el de la depresión y asimismo el de las drogas, el consumo de drogas. Embarazos no deseados también es un problema. Al menos 4 les acabo de decir, 4 problemas muy graves. Y todo, me podrían ustedes decir, ¿y qué todo se va a resolver con campañas? Pues desde luego que no, por eso estamos hablando de que hay una necesidad de asignación de recursos para las campañas, pero también quizás para tener mejor atención. ¿Y cómo se mejora la atención? Pues con más personas, más servidores públicos, pues abocados al tema de la salud en los municipios. Los gobiernos tienen también la posibilidad de tener o de ofrecer servicios médicos y no solamente el IMSS o el seguro, la Secretaría de Salud. Los gobiernos también, si quisieran, a través de jornadas de salud, como lo hacen algunos municipios, pueden también generar un impacto favorable y contribuir a lo que Vive Sin Drogas está buscando, que los jóvenes se desistan de consumir drogas y entre otras cosas. Entonces es un tema de recursos, se tiene que pensar en eso, ¿no? Bueno, entonces creo que desde Red Agenda 2030 nos ha faltado un poco comunicar más el tema. La Agenda 2030, como ustedes saben, no recuerdo, pero creo que no habla específicamente de drogas, o a lo mejor en el ODS de la salud, quizás en alguna de las metas se hable más bien en términos como de vida saludable, que bueno, pues entonces ahí la traducción sería vida saludable, pues es obviamente no consumo de drogas. Creo que la Agenda 2030 se aboca más a cuestiones como de el VIH, ese es un indicador que literalmente así aparece. Y también los casos de obesidad, ese parece ser que también es un problema muy grande y lo reconoce literalmente, ese sí está escrito así en los objetivos del desarrollo de la salud. Y las drogas seguramente también, pero no lo tengo muy presente. Pero bueno, todo eso, esa prevención, en cuanto se ejecuten políticas públicas, van a contribuir irremediablemente de forma favorable a los indicadores de la salud de los objetivos del desarrollo. Irremediablemente. Creo que ha habido un abandono en recientes años de la salud. Hay menos presupuesto, se le asigna menos presupuesto a la salud y eso desde luego no es bueno. Y hasta cierto punto pues nos hace pensar en contradicciones, porque por un lado los gobiernos dicen querer atacar el problema, dicen querer menos afectados, menos enfermos, menos gente drogadicta, pero no dan recursos, no asignan recursos, ¿no? Entonces, es reconocer el problema de forma integral y el problema también tiene que ver con asignación de recursos, como ya lo dije. Entonces, bueno, desde Red Agenda vamos a ver si podemos retomar el loguito de la fundación. Creo que no hay ningún problema, lo vamos a postear en nuestras redes sociales. Y este video vamos a ver cómo lo podemos, pues por lo menos vamos a robar al señor Ricardo Salinas, ¿no? Y en el Facebook también lo vamos a ponerle su etiqueta de su nombre y de la fundación, esperando que los colaboradores del señor Ricardo Salinas, que está muy atento siempre a su Twitter, que no sé si sea realmente él quien está ahí, ¿no? Es como Elon Musk. Yo soy seguidor de Elon Musk y el señor todas las noches en la madrugada se pone a tuitear o a su nueva red de X y está todo el tiempo contestando con tweets. Y el señor Ricardo Salinas parece que también, pero bueno, pienso que a veces no son ellos. Como sea, vamos a ver si nos voltean a ver y que vean este video, que me parece que la propuesta de ustedes también como amigos de la Red Agenda 2030 MX,
pues creo que estamos haciendo una propuesta de valor. Y la propuesta de valor es retomar esta campaña que ya tiene estructura y que, como dice Ricardo Salinas, ya está en la mente de muchos de nosotros mexicanos, a lo mejor ya cuarentones o treintones o de más edad, pero sabemos de qué se tratan. Cuando vuelvan a reactivar esto, si es que lo hacen, vamos a caer en la idea de que, sí, claro, yo vi eso, tengo mi pin, igual tienen por ahí algunos alguna playera o alguna gorra, porque de verdad se repartían muchas cosas y eso es bueno, así deben de ser las grandes campañas publicitarias, y si es para una noble causa, pues qué mejor. Entonces la propuesta de alto valor que estamos proponiendo esta noche es que se reactive esta campaña tan exitosa que está en la memoria de todos los mexicanos, para que pueda sumarse a la gran campaña contra las drogas del gobierno federal de México. Hasta entonces.